El día de hoy nos encontramos con la exfiscal Rocío Sánchez para presentar la doctora. Ella ha sido fiscal adjunta provincial en lo penal del Callao y luego también ha sido integrante del equipo especial Cuellos Blancos, ¿no? Y desde el 2021, si estoy bien con el dato, doctora, Ujú. dejó la institución, ¿no? En Correcto, noviembre del 2021, ¿es correcto. correcto? Muy bien. Hoy día de hoy vamos a hablar, doctora, sobre varios temas que están sucediendo en la Fiscalía, pero queríamos sin duda empezar con las declaraciones que ha brindado la fiscal coordinadora actual del equipo especial Cuellos Blancos, la fiscal Magali Quirós, en una entrevista que nos brindó justamente a nosotros la semana pasada, ¿no? La fiscal coordinadora ha señalado pues, que existen indicios, ¿no? Por los cuales se le abrió una investigación reservada y que la vincularían a usted directamente con miembros de la Ujú, organización criminal Cuellos Blancos. ujú. ¿Cuáles serían sus descargos, doctora, sobre esa declaración que ha dado la fiscal Sí. Quirós? Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de poder presentarme y esclarecer, ¿no? Esclarecer estas imputaciones que Ujú, desde todo punto de vista son falsas, ¿no? ¿Y por qué son falsas? No es solamente un descargo, sino que tenemos que remitirnos al ujú, propio documento por el que se genera esta investigación, ujú. ¿no? A ver. La señora Quiroz emite una disposición secreta, Ujú, porque así lo dispone, así está, el 13 de septiembre del 2023. El 13 de septiembre. Se basa en un informe, que es el informe 03-2023, que tiene sus iniciales, que es del 12 de junio. ujú, Este informe, que contiene los supuestos hechos que ella me atribuye como presuntamente vinculada a esta organización y por un delito concreto de encubrimiento, ujú. ella misma los puso de conocimiento del fiscal superior coordinador, cargo que tiene ella ahora, Claro. pero que Entonces, antes, Jorge Luis Díaz Cabello. Díaz Cabello, pero que antes era fiscal provincial en la misma condición en la que yo estuve en ese cargo, ¿no es Ujú, cierto? Porque ella es la que finalmente me reemplaza en esta investigación. ¿Cómo nace esta investigación? Yo he revisado la documentación ujú. y dice que en el 2023, revisando, dice la fiscal, que asumió desde marzo del 2021, recién se pone a revisar los procesos de colaboración eficaz que se Ya. dejaron en esta fiscalía, encuentra en uno de esos procesos, que no puedo decir cuál porque si no voy a ser denunciada por develar nombres de procesos que están todavía en trámite, pero que de la documentación usted va a poder tomar conocimiento. Ujú, Eh, Ella señala que en un proceso de colaboración eficaz que inicia en el mes de septiembre del 2018, ahí nomás que se empiezan las investigaciones de Cuellos Blancos del Puerto, encuentra un acta de entrevista que tiene data del mes de julio del 2018. Entonces ella deduce, sin ningún tipo de investigación previa, esta acta se ha realizado dolosamente y con fecha anterior. No investiga, no revisa, no consulta a las autoridades supremas, que es a donde va canalizada toda la información de los procesos de colaboración eficaz. ¿Cómo se descarta esto? ujú. Porque existe un oficio del 17 de julio, o sea, el acta es del 13, y existe un oficio del 17 de julio que eleva la información de esta acta, ¿no? Y del contenido de las declaraciones de un testigo protegido. Pero doctora, Y con ¿cómo eso se...? se acredita, disculpa que Sí, quisiera terminar la idea, ya, porque con quiero esto, vincularle un poco con algo más que ha dicho la con doctora. esto se acredita que esta acta de entrevista que ella considera que es un documento falso, Ujú, sí tiene fecha cierta porque fue comunicado en su oportunidad a la Fiscalía de Enriquecimientos Ilícitos que, como todos sabemos, ven las investigaciones de los altos funcionarios con procesos de aforamiento de acuerdo a la Constitución, ujú. ¿cierto? ¿Qué más dice ella en esta acta, en esta entrevista? Que son argumentos de descargo, solo de descargo, pero no dice que de esa información surge un elemento que aporta a la investigación que estaba incipiente, porque se presenta la oportunidad de tener un testigo protegido para los altos funcionarios. Y de esa condición se comunica con este oficio que le digo del 17 de julio a la Fiscalía
de enriquecimiento ilícito, que era la que veía esos temas. Ahora, doctora, ¿cómo se vincula esto que usted me dice con esta nueva tesis que aparentemente tiene la Fiscalía, y que es una de las cuales, por las cuales se abrió esta investigación reservada, que es de resiliencia de la investigación criminal, que en el 2023, o en la actualidad, digamos, la organización criminal se estaría como que reorganizando, reuniendo nuevamente? ¿Cómo se vincula lo que usted me dice con esta otra tesis en la que la fiscal Quirós considera o que podría estar también usted involucrada? Si la señora Quirós y los fiscales que fueron designados por la señora Zoraida Ábalos fueron los que modificaron, porque cuando ellos llegan designados por la señora Ábalos, ellos cambian la tesis de la investigación fiscal. Recién llegan a sus cargos, no tenían mucho conocimiento del caso, porque este caso no es un caso sencillo, es un caso complejo, que además no se agota con la lectura de las carpetas que obran en el despacho provincial. Ahí no se agota la tesis fiscal. Esta investigación surge de un hallazgo que encontramos nosotros en una investigación por narcotráfico y sicariato. Se investiga, se trata de llegar a algunos indicios, y cuando ya hay un informe definitivo policial y un informe de las empresas de comunicaciones, se elevó la información a la Fiscalía de la Nación, que es la competente. ¿Dónde está que la fiscal que investiga el caso forme parte de esta organización, que valientemente decidí continuar, porque como muchos fiscales en esas épocas tenían conocimiento a través de las medidas limitativas también en los casos de narcotráfico, que se hablaba de jueces y fiscales en altas esferas, pero todos hacían oídos sordos. Nuestro interés fue siempre que el Distrito Judicial del Callao esté limpio, para que la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao, que recién se había creado y que estaba recién en funcionamiento desde el mes de mayo del 2017, pueda trabajar con una justicia Claro. transparente. Pero, Esa era la única finalidad. pero la pregunta, doctora, es ¿por qué le involucra a usted Porque dentro eso es una creación, como le vuelvo a decir, de este equipo de fiscales que llega con la señora Ábalos, los designan en los diferentes despachos y sin coordinar con las fiscalías supremas? ¿Por qué le digo esto? Porque si usted evalúa las audiencias que ya están realizando las fiscalías supremas y las acusaciones de las fiscalías supremas, que son las que más han avanzado, y ahora le voy a decir por qué, no se condicen las tesis que ya están más avanzadas con las que ellos están recién reorganizando, ¿no? Ellos hablan de una macroorganización que tiene otras suborganizaciones criminales. Eso no es lo que se encontró en un inicio. Lo que se postuló en un inicio es que desde el centro del sistema de justicia, jueces, fiscales, altos funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura, utilizando el proceso de convocatoria y de nombramiento, que es una facultad inherente del ex consejo y de la actual junta, podían designar jueces y fiscales titulares ya no provisionales, titulares para el servicio de las personas que les habrían facilitado un ingreso a través de pagos o a través de preventas, ¿no es cierto? Esta es la línea de investigación. Se plantearon 3 niveles. Pero es posible que podría haberse modificado luego, ¿no, doctor? ¿Es válido que se pueda modificar posteriormente? Siempre y cuando considera tenga coincidencia con las tesis de las fiscalías supremas también, porque estamos hablando de una única organización, ¿no es cierto? Que debería tener una lógica de actuación. Debería tener una y lógica. Esa va hasta, correcto. hasta todos los niveles, hasta Así el es. Supremo. Y sobre todo en el periodo de tiempo, ¿no? Cuando nosotros iniciamos investigación, coordinábamos directamente con el que en ese entonces era el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, y una lección que recuerdo del doctor Pablo Sánchez era: la misión de todos nosotros es asegurar las fuentes de prueba, porque estos procesos no duran 2 meses, 3 meses, son procesos largos, y los inculpados litigan fuerte y activamente las imputaciones. Entonces, la única forma de que hasta ahora todos los fiscales que han ido cambiando puedan continuar es porque nosotros les hemos dejado
elementos probatorios y actos de investigación bien definidos y bien hechos, bien obtenidos. Pero no me sigue quedando claro, doctora, ¿por qué le involucrarían a usted? ¿Por qué o quiénes cree que estarían detrás? ¿Cuál sería el motivo por el cual están involucrando a usted, una fiscal que inició la investigación en 2018? La misma pregunta me hago yo, porque no le encuentro lógica al pensar o al incriminar a una persona. Porque usted ha dicho que esta es una campaña, ¿no?, en Sí, contra de usted. esta es una campaña que no empieza ahora. Esta campaña empezó desde que decidieron la señora Zoraida Ábalos apartarme del equipo especial por precisamente una coyuntura que creo que es la que se mantiene hasta la fecha, ¿no? En estos procesos de colaboración eficaz existe una información de que el señor Cavazza sería pues uno de los que habría facilitado el ingreso irregular de la señora Zoraida Ábalos en su condición de fiscal supremo, ¿no? Que en la época en la que ella postula no tendría los requisitos suficientes para calificar Ujú. y que la habrían ayudado para que esta persona pueda acceder. Años después, un programa de televisión verificó esa información y, oh sorpresa, estos certificados habían sido burdamente hechos de favor. Y el tema concreto es que en dos certificados de dos eventos diferentes estaban con la misma fecha de realización. O sea, la persona había estado en dos eventos asistiendo a los cursos de manera paralela, ¿no? Ujú. Eso fue materia de cuestionamientos a la idoneidad de la señora Ábalos y como toda esa información me la atribuyen, como si yo hubiera filtrado esa información a los medios, cosa que no es así, porque la investigación contra la señora Zoraida, yo la denuncio a la Junta. Esos hechos de sus presuntos vínculos con el señor Cavazza y el de haber sido Usted lo denuncia a la Junta ante Nacional de la Junta Justicia. Nacional de Justicia. Yo renuncio porque ya vi todo el tema de la campaña que se venía realizando con la finalidad de que la señora Zoraida no aparezca en la línea de la investigación. Entonces dije, mejor me retiro, porque desde adentro no se podía presentar ningún tipo de denuncia. Yo he renunciado y he presentado una denuncia y con eso he dejado los hechos bien puestos para que quien Pero decida entonces, y doctora, sea competente por lo que continuar la me dice, investigación. entiendo que usted considera que por lo menos una de las personas que podría estar detrás de esta campaña, pues sería la fiscal La señora Zoraida Ábalos. Quirós ha sido designada por la fiscal ahora inhabilitada, ¿no es cierto? Zoraida Ábalos, ¿no? Ujú. Y hay acá hay un tema importante. Acá conversando con otros colegas, otros exfiscales, no es normal que cuando en un caso como este se decida retirar al fiscal del caso, no se tenga el nombre de la persona que va a reemplazar. Y eso sucedió en mi caso, porque la resolución que a mí me retira del caso es del 21 de febrero del 2021 y la designación de la señora Quirós es en marzo. En todo este tiempo no tenían a una persona, entonces le encargan el despacho a la fiscal del tercer despacho de crimen organizado, que tenía su carga y Ujú. en adición le dieron este caso hasta que buscaran, digamos, al fiscal idóneo, al fiscal que propuesto para que Bueno, continúe con eso ha esta pasado mucho, por investigación. ejemplo, en la gestión de la doctora Benavides también, ¿no? Fiscales que han salido y han quedado por un Pero tiempo en los ciertos casos, despachos pero vacíos hasta que en el caso de hayan en el designado. caso de los adjuntos, pero en el caso de los titulares no he visto eso. No sé si Ujú. estoy equivocada, pero en el caso de los titulares de despacho siempre lo cambiaban y ponían a otra persona. Pero en el caso de los adjuntos, que son el personal que coadyuva, creo que en eso sí tendremos razón. Pero también, Sí. su mismo razonamiento es una forma de direccionar, de sacar a alguien de manera apresurada, ¿verdad? Para Ujú. conseguir la finalidad de retirarlo y nada más. Quería volver, doctora, a algunas declaraciones que dijo la fiscal Ujú. Quirós con respecto a que a la consulta que yo le hacía en referencia a que usted ha manifestado en muchas oportunidades que ella no tenía la competencia para iniciar una investigación contra usted, ¿no? Ella ha señalado en referencia a esta investigación reservada que abre contra usted que esta investigación se dan por hechos
por presuntos hechos que se estarían cometiendo ahora, no Ujú. cuando usted era fiscal. Ujú. ¿Qué podría decir usted sobre ese argumento? Que nuevamente es una afirmación falsa. Y no lo digo como argumento de defensa nuevamente, sino porque está escrito en la disposición. Ujú. La disposición se remite a un informe. Este mismo informe habla de dos momentos. Desde el abril del 2018, en la que se me atribuyen actos de encubrimiento por no haber levantado el número telefónico del señor Castillo, por no haber solicitado medidas limitativas, por no haber formalizado investigación, por Pero doctora, esto... entiendo que esa es otra investigación que tiene usted, No, ¿no? ¿O es no, esa es la misma. A menos que nosotros desconocemos, porque no nos han notificado absolutamente nada, pero lo que ha trascendido en los medios por el informe del fiscal del tercer despacho, que es el que le incrimina a ella y el que eleva el informe al superior diciendo que esto es irregular, ¿no es cierto? Porque por los hechos en los que ella abre investigación, y está acá en el documento que esto ha salido de los medios, investigación reservada? esta investigación reservada, los hechos son idénticos, son los mismos. En párrafos aparte, la fiscal razona sola, sin ningún elemento fáctico, y dice, corresponde a esta fiscalía tener competencia para determinar, dice, hechos que podrían realizarse después de su época de designación como fiscal. Pero en todo su previo no ha puesto ningún elemento fáctico concreto que le faculte a ella tener competencia para disponer esta investigación. Ella lo que ha hecho es abrir una carpeta fiscal, como en las épocas de la Inquisición, donde primero te detienen, luego te torturan para que tú digas, soy responsable del delito y nunca se investiga, ¿no? Esas formas de investigación que ya han sido descartadas desde el nuevo Código Procesal Penal, esa es la modalidad de trabajo que está realizando esta Ya, señora. doctora, para tener más claro, ¿cuántas investigaciones tiene usted ahorita en la fiscalía? Penales, esta que es como consecuencia de este informe 3, Ya, que ¿qué es la no, no, reservada? no, la abierta, Ya, que es por porque encubrimiento. en junio del año pasado, ella elevó este informe 3 Ok, al fiscal Díaz Díaz Cabello, Cabello, y él él es el que abre abre la una investigación y que investigación. es abierta. Correcto, me notifican y yo Correcto. me he presentado y he presentado mis Ya. descargos Sí, y es que mis no quiero que se declaraciones. confunda un poco esa investigación, que sí es abierta con la investigación que es Por eso le reservada. digo, esta es de junio, la Correcto. número 12. Y la otra es de Y la septiembre. otra se apertura de manera secreta, porque no es reservada. Ok, La secreto. reserva es esta decisión de la norma en la que tienen que tomar conocimiento de los hechos solo las partes. Ya. Pero Pero, significa que conocen las partes. Esa es la reserva. ok, pero El la secreto, reservada sobre qué hechos concretos son. Usted me dice que los son similares mismos. con la que No, no similares, son lo los mismos. mismos hechos. Los mismos Ya. hechos. Porque la disposición 2, que es esta, de esta es la reservada, usted ve acá, disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares con carácter de secretas en caso de criminal organizada y de ejecución de técnicas especiales de investigación. Tiene 83 folios esta disposición. Ujú. Y en esta disposición usted va a ver los mismos hechos que están contenidos en el informe. Por eso es que el fiscal Cristian Alfaro, cuando la cuestiona respecto de su competencia y eleva el informe al fiscal superior, le dice, usted se basa en los mismos hechos que ya fueron de conocimiento del fiscal superior. Y ella le dice, en el audio que todos hemos escuchado, que usted por qué eleva la información si es reservada. Y ahí se equivoca, porque no es reservada, es secreta. El secreto de la investigación tiene un procedimiento en la norma y no es más de 20 días ampliados a 20 con autorización judicial. Ujú. Para toda la investigación, no. Para actos de investigación concretos o declaraciones concretas. Se recorta el derecho de defensa de los investigados por un periodo corto de tiempo con la finalidad de que no se perturbe la actividad probatoria, porque de repente estos actos de investigación pueden poner en alerta de alguna novedad respecto de la incriminación. Ok. Ahora, usted también, Perdona, pero sí, esta se abre por 8 meses y esto es lo ilegal. ok. Usted también ha
criticado el hecho de que se haya dispuesto videovigilancia contra usted, seguimiento y los demás actos de investigación. Em, lo que quería preguntarle era, porque sabemos el uso de estos actos de investigaciones Ujú. especiales en diversos casos Correcto. emblemáticos, incluso en el mismo caso Cuellos Yo Blancos. misma los he dispuesto en su momento, ¿Cuál es la claro. diferencia? Justamente en relación a eso quería consultarle. ¿Cuál es la diferencia entre este acto de investigación que se dispuso en esta investigación con el que, por ejemplo, se dictaminaron o autorizaron al inicio del caso Cuellos Blancos o de cualquier otra investigación? En primer lugar, que para que un fiscal disponga un acto de esta naturaleza, que son intrusivos, ¿no es cierto?, Ujú, que afectan derechos fundamentales como es el derecho a la libertad o la intimidad, tienes que tener fundamentos y la norma te exige elementos de convicción y evaluación del principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Que tú tienes que tener una información externa que te dé indicios de que tales personas estarían cometiendo actos delictivos. ujú. Y en el desarrollo de estos actos delictivos, para poder corroborarlos, para poder hacer un seguimiento y para poder materializarlos, te faculta a levantarles el teléfono, a hacerles una videovigilancia o a hacerles un seguimiento a través de la unidad policial. Bueno, la doctora Quiroz ha dicho que ella ha sustentado ampliamente Aquí que está. es válida Aquí, la es, autorización que ella aquí está realizó. la disposición que es la misma que inicia, Ya. porque la misma que dice y ejecución de técnicas Y especiales, para usted no hay no ningún hay. sustento. ¿Y cuál es el mayor sustento? Que no lo digo yo, que Ujú. lo dice el fiscal que le cuestiona y lo dice la propia unidad policial, y eso ha salido en otro medio, que la propia unidad policial cuestiona a la fiscalía el no saber el objeto de estas diligencias que les han mandado a realizar. Ahora, doctor, en relación a lo que menciona, la Ah, fiscal, tengo que precisar también sí, algo. Ella no es competente tampoco para disponer esta investigación secreta en mi contra y menos realizar actos de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque los hechos a los que se está limitando su investigación se refieren a presuntos actos irregulares que según ella yo habría cometido cuando era fiscal. ya. Entonces, para Entonces no usted, le compete al fiscal bueno, superior y ella ya lo había puesto de ahí conocimiento del claramente, fiscal doctora, superior. hay dos posiciones muy claras, ¿no? Es que Diferencias. Bueno, no es posiciones, la doctora sino que son Quiroz, los documentos son ella, los que hablan. claro, usted me dice, y esto lo quiero Pero ¿dónde explicar, está la disposición claro. de la Por señora eso, Quiroz que nos diga cuáles son los hechos? Por lo menos eso no por eso existe. usted está sustentando justamente que esta investigación reservada se refiere a actos Secreta. secretas en las que usted, por actos en los que usted habría participado cuando todavía era fiscal, ¿no? Por actos que ella me atribuye haber Claro. Ahora, participado, porque yo no he cometido ningún hecho correcto. ilícito de acuerdo a Ahora, lo que la ella doctora atribuye. Quiroz señala que habrían otros indicios en los que se le atribuiría a usted Bueno, actos ahora, en la actualidad. pero debió ponerlos Pero en su disposición. quería justamente preguntarle, No ya que están. hacía referencia al fiscal Alfaro, ¿no? Que era el fiscal que tuvo el caso también, em, y era algo por lo que justo nosotros resaltamos de la entrevista, es que ella señala que la videovigilancia continuó todavía cuando el caso estaba a cargo del fiscal Alfaro. Incluso los videos que se mostraron públicamente son de fechas en las que efectivamente la doctora Queiroz ya no tenía el caso. Ya. Eh, ¿Cuál es Eso se su opinión sobre desbarata eso? cuando uno analiza lo que otro medio ha publicado respecto del informe policial. El informe policial que da respuesta no se dirige al doctor Alfaro. Se da cuenta que es la señora Quiroz quien les da la orden. Ujú, Y ellos en ejecución, claro, se han podido demorar lo que corresponde a la ejecución y luego lo presentan cuando ya es otro fiscal. Eso no tiene nada que ya. eso no significa que él haya dispuesto. Pero, Lo que yo leo, pudo haberlo paralizado. pero si no tenía conocimiento, ¿No? ¿cómo? Él se entera cuando le entregan el informe, es lo que yo entiendo. Pero por lo que se sabe, el fiscal Alfaro conoce del caso a inicios de octubre del año pasado, ¿no? Elevó su informe, entiendo, el 13 de octubre. Claro, y las videovigilancias son posteriores. Pero el informe llega después. O sea, él no tenía el informe. Él lo que tenía son las reuniones, porque es lo que yo he escuchado en el audio que transmiten. Él le dice que tras las reuniones que sostiene con un fiscal asignado, que también es algo irregular, la señora Quiroz es del segundo despacho, ella misma dice que ha pedido ayuda
al fiscal superior para que le asigne un fiscal para que vea este caso y le asignan uno del tercer despacho. Eso no está bien, ¿no? Porque ella es del segundo despacho, le habrían asignado un adjunto de su propio despacho, pero le asignan uno de otro cuyo provincial es otro. Cosas raras que no se entienden dentro del actuar normal, natural del despacho fiscal, pero que así trabajan ellos de manera irregular. Lo que yo he entendido del audio, que lo he escuchado regulares veces para poder comprender la naturaleza de la discusión, es que Quirós le increpa el haber elevado el informe que estaba en calidad de secreto al fiscal superior, y él le dice que evaluada la información de su resolución, de su disposición, se basa en los mismos hechos que ya han sido elevados al superior, y por eso es que lo eleva, para que él defina, ¿no es cierto? Paralelamente, obviamente, eso se venía ejecutando. Y cuando llega el informe... Pero él como fiscal provincial pudo haberlo paralizado también, o tenía que esperar la decisión del fiscal superior. Esas decisiones las toma cada cual. Si usted me pregunta qué hubiera hecho yo lo hubiera archivado, obviamente. De plano, al inicio. Porque están irregulares, ¿no? Si yo advierto y le leo un informe al superior, el superior no me contesta, porque tengo que esperar el informe. También ¿Y usted cree que está bien haberle informado al superior, o era potestad del mismo fiscal provincial tomar una decisión sobre el caso? Yo entiendo que aquí ha habido esa pugna, porque ellos dos eran del mismo nivel, ¿no es cierto? La señora Quirós, el señor Alfaro, del mismo nivel. Cuando él toma conocimiento de esta investigación, la revisa y lo que trata de hacer es de elevarlo para evitar conflicto y que el fiscal superior decida. Es lo que yo entiendo, tratando de comprender un poco la situación, de armonizar la situación, de entender por qué. ¿Por qué informó? Porque exacto. Sabemos mucho que los fiscales tienen sí, independencia. Es que pero en las investigaciones, pero en los temas administrativos, esto no deciden de manera autónoma, ¿no? Siempre hay un superior, un coordinador, que es el que está a cargo del tema administrativo. Hay que recordar también que este mismo fiscal, en agosto, había presentado un informe también respecto de la mala manera como vendría trabajando la señora Quirós. La pone en evidencia por una carpeta que la trae de Lambayeque, que está vencida, y luego se le trata de pasar a él y él la ve y la ve vencida. Le dice que no ha hecho ningún acto de investigación. Lo que él no ve ahí es que esa carpeta vinculaba con el caso Cuellos Blancos del Puerto, porque era por un nombramiento irregular de una fiscal de Lambayeque, que ella se queda con esa carpeta. Y ojo, que había desde el 2015, cuando se crea el equipo especial, la señora Zoraida dispone que a nivel nacional todos los fiscales de todas las especialidades comunes y especializadas debían remitir a Lima, a este equipo especial, todos los hechos que pudieran vincular con el caso Cuellos Blancos. Y esa carpeta la señora Quirós la tuvo en Lambayeque. Luego, que de suerte entra el equipo especial, la trae, la deja vencer, y el otro fiscal se advierte esto y la comunica. Esa es la verdadera razón de su cambio, entiendo yo, porque se lo comunica en agosto, más o menos el 18. El cambio de la doctora Quirós. El primer cambio que hacen, ¿no? Y creo que el fiscal superior debió ser más explícito al comunicarle a la ex fiscal de la Nación, que tenía otros problemas, ¿no? Que no era por una falta de esto... como le han puesto ahí, un clima laboral, ¿no? Yo entiendo así, ¿ve? Fiscal superior ha recibido una queja de otro, después recibe otra queja, entonces no hay buen clima laboral, pues, porque él está cuestionando la idoneidad de la fiscal, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted cree que estuvo justificada esa remoción? Yo creo que sí estuvo, atendiendo al dato objetivo de que desde agosto ya tenía un informe de que la señora Quirós habría retenido una carpeta que debió comunicar al equipo especial, porque se trataba de un caso vinculado a un nombramiento irregular en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, en el audio que también ha sido público entre la fiscal Quirós y el entonces coordinador Elmer Ríos, también pareciera que el tenor sería otro, ¿no? Porque el fiscal coordinador le da una explicación muy alejada a lo que usted me está diciendo. No le dice las razones, por eso le digo yo, desde mi análisis, teniendo el informe recibido 18 de agosto, pues si no le ha dicho, quizá, doctora, ese no es el motivo por el cual la removieron. Tampoco no tiene por qué decirle. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me dicen, la voy a cambiar, y yo no voy a decirle, deme las razones usted, ¿por qué me cambia? No es así, ¿no?
Ok. Doctora, para ir cerrando en esta primera etapa, quería inevitablemente preguntarle porque esta investigación reservada o lo que ha dicho la fiscal Quirós le involucra con miembros o la intentaría involucrar en esta presunta resiliencia de la organización criminal. Yo quería preguntarle si usted ya dejada la institución, ha mantenido alguna reunión, comunicación con algún investigado del caso Cuellos Blancos. Yo he terminado mis funciones como fiscal del caso Cuellos Blancos del Puerto e inmediatamente me he desempeñado como fiscal, perdón, como abogada libre, ¿no es cierto? No he tenido Ujú, acercamientos con investigados porque no me corresponde. Lo, ujú, el único hecho que me incriminan es el haber prestado una declaración testimonial cuando ya no era fiscal en un proceso en el que Castillo Alba era el presunto denuncia al agraviado, señor donde lo Walter denuncia al Ríos. señor Ríos, correcto. Pero esa participación mía ha sido por convocatoria de la fiscalía que llevaba el caso y como todos sabemos, los testigos convocados a una diligencia no pueden pues obviarla, al menos que estés mal de salud, tienes que presentarte. Ujú, Y sobre el contenido de mis declaraciones, yo he declarado en esa diligencia sustentando mi trabajo. ¿Por qué? Porque ujú, siempre he cuestionado el proceso de colaboración del señor Walter Ríos, que ya tiene una homologación, ya tiene una sentencia y los únicos facultados para revocarla son los mismos fiscales del despacho competente, que es la Fiscalía Suprema, ¿verdad? ujú. Mi opinión en nada afecta a la decisión del fiscal supremo, a menos que yo vaya a hablar con él, insista, cosa que nunca he hecho. Yo lo que he hecho es hablar públicamente en varias entrevistas. Recuerdo una de un programa de televisión en el que dije claramente que esa sentencia de colaboración eficaz es ilegal porque el señor Ríos no cumple los requisitos para haber sido Ujú, amparado por este claro. proceso. Bueno, usted ha explicado largamente esa posición que usted tiene en diversas entrevistas, pero quería en todo caso hacerle la repregunta. em, ¿Usted está segura que de repente no va a aparecer algún video o audio en donde le involucren con algún miembro de la organización criminal? ¿A qué ¿Está se refiere completamente con segura un en que video o dentro de audio? alguna videovigilancia que se podría haber hecho todavía o alguna interceptación porque se Yo podrían no haber he tomado autorizado? conocimiento de las videovigilancias porque no nos las han notificado. Entiendo que siguen en curso porque tampoco sé si han dispuesto que se terminen estas, ¿no Ujú, es cierto? Las que han sido publicadas, se ve mi conducta. Yo salgo de mi domicilio, voy a algún centro laboral, regreso. Ese es mi itinerario. Puedo desplazarme a otro tipo de lugar, pero eso no me involucra en ujú. ninguna organización O criminal. sea, ¿usted descarta completamente algún vínculo, acercamiento Con la organización con criminal los misma. investigados, con los investigados? Es imposible que habiendo investigado de manera tan rigurosa y habiendo obtenido estos elementos de convicción, yo haga eso formando parte de esta Ujú. organización. O sea, es un tema absurdo. Ahora, eh, que tú converses con personas que puedan estar investigadas cuando ya estás fuera del proceso, Ujú, no te involucra en una organización criminal. ujú. ¿No? Eso es en el plano genérico, en el Por lo plano menos, pero general. sería por lo menos controversial, ¿no? En, Haber siendo sido sería usted controversial fiscal. si es que, vamos a poner un supuesto, un investigado conoce o se relaciona o conversa con un ex fiscal y este ex fiscal arremete contra la investigación presentándose como abogado, a algún acto de interferencia o algún tema netamente con el proceso, porque para eso es el encubrimiento. En el encubrimiento, ¿qué sucede? Que Y, tienes que apartar a la persona de la investigación, pero si ya estás fuera de la institución, si tú no tienes el proceso a tu custodia o a tu responsabilidad, ¿de qué encubrimiento estamos hablando? y las declaraciones que brinda como testigo de repente en algunos casos, ¿eso no Ahora, podría ser?
Ahora sí, ahora vamos algún a acto? explicar, claro. Por eso le digo que el único hecho que yo, que también lo pone la señora en Ujú. su disposición de inicio de esta investigación secreta, es que según su interpretación, cuando he declarado ante esta fiscalía, he buscado protegerlo. Primer hecho fáctico. Esta declaración creo que ha sido enero o febrero, no recuerdo la fecha, yo ya Sí. no era fiscal. ¿De qué manera lo voy a proteger o sustraer Ahora, de la el investigación? señor Castillo Alba ha utilizado en reiteradas oportunidades sus declaraciones en su Pero proceso, ¿no? que un mire, por ejemplo, ahora yo estoy investigada por presunta integrante de la organización y estoy utilizando ahorita el informe del fiscal Cristian Alfaro. No me va a decir usted que porque yo vengo aquí utilizo los informes que el señor ha hecho. Él también es integrante de organización. Porque si usted dice eso, pues ya yo me quedo callada y mejor le digo, No, bueno, pues pero en su caso, doctora, no solamente es eso. Obviamente, dentro de las investigaciones no, presentan otras, el me, re- señor me no, refiero que no, presentan otros indicios no, dentro el de la señor investigación. Castillo utiliza mis decisiones fiscales, utiliza mis razonamientos fiscales para su defensa. Y yo no puedo controlar eso. Como el señor Alfaro, ahora que va a escuchar, va a decir, ¿para qué habrá salido a declarar esta mujer? Ahora me van a involucrar a mí como Bueno, integrante de me parece que organización. son un poco distantes los ejemplos, pero No, pero quiero sí, entenderle a usted por qué serían distantes. vamos Disculpe que le a, haga la repregunta. sí, Quiero entenderle por qué serían distantes. porque entiendo que en las investigaciones que tiene usted, o Una que investigación que tengo. la de encubrimiento, por Ujú, ejemplo, que es abierta, ujú. se presentan no solamente el hecho de que el señor Castillo Alba haga referencia a sus declaraciones en Ujú. este caso que usted ha dicho, sino hay otros ¿Como casos, cuáles? por ejemplo, el tema de que por qué no lo incluyó en la carpeta principal al inicio, eh, Por eso, pues. habiendo Pero estamos hablando videovigilancia. Por eso me refiero a que habían de actos de varias cosas, función. no No, no. solamente el tema Es que de la tenemos que referencia a la separar. No, pues, declaración. pero es que quiero que quede claro este tema, ¿no? Que quede claro porque es No, le estaba arbitrario explicando por y qué que decía quede que era claro. un poco diferente al Es ejemplo que estaba diferente y diciendo es usted. totalmente diferente porque una cosa es actos de función, que son los que usted refiere, Ujú, que yo le he dicho también, que por qué no he pedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que por qué lo he confundido, también eso que me acabo de acordar, he confundido el nombre de José Luis con Pepe Lucho, que lo habría hecho dolosamente, esa es la imputación, que por qué no he pedido su detención preliminar, la otra imputación es que por qué no he formalizado investigación preparatoria contra este señor y ujú. así, ¿no? Claro, Todo son una dentro serie de de la cosas. función. Y el único hecho que me atribuyen como acto de resiliencia, que es una cosa absurda, es haber prestado una declaración convocada por una fiscalía, donde un testigo tiene la obligación de presentarse a declarar. ¿Y por qué me citan a declarar? Eso no lo dicen, ¿no? A mí me citan a declarar porque antes esa fiscalía me pidió un informe cuando era fiscal. Yo Ujú. presento el informe, porque no se puede negar las informaciones a los despachos fiscales. Se presenta el informe. Supongo que avanzando la investigación me citan y ya para esa coyuntura yo ya no era fiscal. No citan a la fiscal que me reemplaza porque ella no suscribe el documento. Me citan directamente a mí y yo concurro. Ya. Eso es lo único que ha pasado. Pero Esa declaración, el cumplimiento de una obligación procesal, me convierte en resiliente de una organización entonces criminal. Eso es me absurdo. está diciendo que solamente en esta investigación secreta, en esta carpeta secreta, mencionan solamente este hecho. Sí, ese Bueno, es el hecho que está documentado. Si existe más información que como respecto de esa usted investigación, me había dicho al inicio desconozco. que esta carpeta secreta era igual que la carpeta de Es que es lo encubrimiento que es mismo que, abierta, es que es lo mismo. pero entonces hace Este referencia último también a hecho, este los otros último hechos o hecho que, solamente puntualmente a este nada no, más. son todos los anteriores que le digo, Ya. en función, que son seis, perdón, que son cinco, y este último, mi declaración prestada en esta Fiscalía de Santa Rosa, que sería el hecho 7. Ujú. Todo Es igual. idéntico. Ya. Eh, Sería sí, bueno que la señora Quiroz pues facilite, ¿no? Las vamos investigaciones. Hemos pedido justamente, copias y nos deniegan. vamos a entrar a hablar para hablar de esta carpeta de encubrimiento que la denuncian a usted por encubrimiento, que es pública,
¿no? Y a la que también hemos podido revisar nosotros. En esa carpeta, y ya usted hacía referencia, doctora, de que, y yo también se lo mencionaba, de que le responsabilizan sobre el hecho de no haber incluido al doctor, bueno, al abogado Castillo Alba en la carpeta principal, en la formalización de la investigación en julio de 2018. Em, Sobre todo, y eso es lo que indican como sustento, es que ya habían informes policiales, ya había una serie de videos Ujú, a partir del seguimiento que se había hecho al abogado. ujú. ¿Cuál es su respuesta o su explicación ante esa decisión que usted toma en ese Mis tiempo? respuestas están en todos los actos procesales que se han venido dando paralelamente al itinerario cronológico de los hechos. Le explico. Esta investigación, como todos sabemos, sale a la luz por Ujú. los medios el 9 de julio del 2018. El 13, el 13, después que todo el país ya se había enterado del tema, el señor Castillo se presenta al despacho fiscal. Y por eso se levanta un acta que es la que la señora Quiroz refiere como el acta de entrevista que habría sido falsa, dice ella, ¿no? Que es falsa. Pero no es falsa, porque esa acta fue comunicada a los días a la fiscalía competente. Se presenta como testigo. Luego se acoge a un proceso especial, que no puedo develarlo porque si no voy a ser investigada. Se acoge a un proceso especial. Es decir, de la vereda del frente, él se pasa a la vereda de este lado y coadyuva a las investigaciones. Estamos hablando de un aspirante No colaborador. puedo precisarle qué tipo de categoría tiene, pero la señora Quiroz sí lo sabe, Ya. porque tiene el cuaderno que estuvo revisando precisamente donde encontró el acta. Pero, bueno, o sea, si fuera ese el caso, de alguna manera el señor Castillo Alba tendría que haber reconocido delitos, ¿no? Eso es un tema que es materia de evaluación. ¿Por qué? Cuando una persona solicita acogerse a un proceso de colaboración, normalmente dan una información donde participan, otros dan una información en calidad de testigos. Pero que no participan. No quieren reconocerlo de inmediato, ¿no es cierto? Ya. Pero la fiscalía le va a rechazar esa información que no tiene. No, le acepta. El proceso no ha terminado. El proceso puede terminar archivándole el proceso de colaboración, pero obteniendo algunos elementos que sí sirven. Como en ese caso, Pero en ese caso siempre sería como una especie de cómplice, ¿no? pero, Inevitable que no pero la participe. naturaleza jurídica de su participación o su vinculación la va a decidir el fiscal competente. Desde mi análisis, y Ujú. así fue presentado en el informe que se eleva al fiscal de la Nación el 9 de julio, que la señora Quiroz no puede decir que yo no he informado y que he sustraído de la investigación al señor Castillo, porque el 9 de julio, inmediatamente después de que se trasciende esta investigación y en plena elaboración del informe, se le comunica al fiscal de la Nación cuál es el grado de participación y cuáles son los actos o las actas de recolección de los audios que se vinculaban a él porque habían personas que hablaban de él. Ujú. En ese momento yo no he leído un registro donde esté directamente hablando él. Esos Ujú. registros se han recolectado, tengo entendido, con posterioridad. Y después que se han recolectado han sido direccionados a las fiscalías que ya habían iniciado investigaciones. Pero entiendo que ya habían ya se conocían las reuniones en que él había participado con los investigados, ¿no? Y como le vuelvo a decir, desde el 9 de julio se Ujú. pone en conocimiento del fiscal de la Nación. ¿Por qué? Voy a explicarle. Porque los hechos que él transmite o de los hechos que se advierte sus vinculaciones Ya. vinculan con altos funcionarios. Ujú. Incluso las videovigilancias, que fueron materia de tantas preguntas en el proceso que me han aperturado, Ujú. pero aquí está el señor Castillo y usted, pero el señor Castillo Ujú. no está solo en la foto. No está solo en la foto. Está con un grupo de personas Ujú. que representan algún acto que podría ser ilícito, que yo no podría utilizar porque perjudicaría la investigación que van a hacer los competentes para ese hecho. Tal, tan bien han sido mis decisiones y estratégicamente bien elaboradas que el señor Inostroza, en todas sus audiencias, y usted lo escuchará, dice:
la fiscal del Callao tenía conocimiento que yo era un juez supremo y no tenía competencia para continuar con la investigación, porque hay desde enero, dice él, una videovigilancia en la que se me observa a mí con los altos funcionarios. Y efectivamente, la fiscal Quiroz pretende incriminarme que desde enero yo tenía conocimiento que el señor Castillo vinculaba con el señor Inostroza en una reunión en la casa del señor Inostroza. Eso quiere decir que si eso fuera cierto, ¿no es cierto? Entonces la investigación debió pararse en enero y no en junio, como yo dispuse que se pare, cuando viene la información de las empresas de comunicaciones. Por eso es que dentro de los actos que me incrimina, ella también dice, hay un informe del mes de junio de DIVIAC donde le comunican todos los actos de investigación y hay como 5 videovigilancias. Pero no dice que ese informe es a pedido mío. Y yo he pedido dentro de mis actos de investigación, señorita fiscal, bueno, al superior, recabe el oficio número tanto, que es el antecedente de ese informe. O sea, yo lo pido. ¿Por qué lo pido? Porque viene el informe de Telefónica, me dice quiénes son los usuarios y los titulares, entonces tengo que suspender y como no sé si este número sí vincula con la organización, le pido la información a DIVIAC. Y DIVIAC en junio me remite la información y recién allí tomo conocimiento de todas las videovigilancias que están allí descritas. ¿Y qué fecha más o menos? Eso es junio del 2018. Ya. Ahora, usted formaliza en julio y agosto. Esas videovigilancias se incorporan en el informe que se eleva el 9 de julio al fiscal de la Nación. No podíamos tomar acciones aquí. O sea, usted no podría haberle abierto investigación al señor Castillo Alba, ¿no era de su competencia? En ese momento no, porque vinculaba con altos funcionarios. Le correspondía al... Y desde la tesis de la investigación es por unidad de investigación, investigas al funcionario y al extraneus que vincula directamente con el hecho. Y así se hizo porque las fiscalías especializadas, transitoria, que ve todos los casos de Walter Ríos, lo ha involucrado en todos estos hechos al señor Entonces, Castillo. doctora, ¿usted sí creía que habían indicios suficientes Sí para que se investigue al señor Castillo sí Alba? habían indicios en el desarrollo de la investigación. Cuando yo voy a declarar a la Fiscalía de Lima Este, me hacen preguntas concretas referidas al mes de abril donde se realizan las videovigilancias. Ahí sí no había audios directos del señor Castillo. Eso No, pero estamos hablando de julio, cuando usted ya formaliza. Ahí usted, con la información que le había llegado, ¿usted consideraba que sí habían indicios para abrir la investigación al señor Castillo Alba? Todos esos indicios se elevaron a la Fiscalía de la Nación. Entiendo que si usted lo elevó es porque usted consideraba que habían indicios suficientes. Correcto, se elevó. Pero ¿por qué no yo? Que es la pregunta. Pues con nosotros tenía un proceso especial. ¿No es cierto? Ya. Que ya lo hemos señalado. Era una persona que estaba acogida a un procedimiento especial. Y sus testimonios como testigo protegido se elevaron también a la Fiscalía de Enriquecimientos Ilícitos que ve todos los temas de los altos funcionarios. Una decisión estratégica, nada más. Ahora, justamente ahí, doctora, ahora que usted menciona eso de esta situación especial que tenía el señor Castillo Alba, investigación por encubrimiento también menciona que usted tuvo una gran cantidad de reuniones con el señor Castillo Alba, ¿no? Más de 40 incluso menciona, durante el 2019 y el 2021. ¿Eran para conversar justamente sobre lo que usted me está mencionando? ¿O cuál era el tenor de la conversación? Si es que nos puede contar muchas ahora. de las reuniones entiendo que concurrió y no se le podía recibir. Porque las personas son así activas, ¿no? Van, concurren, no se les puede recibir. O no está el fiscal, o está en diligencia, no se les puede recibir. Y otras eran para aportes de información. Yo no puedo explayarme mucho, lamentablemente, en estos contenidos. Lo que sí puedo decir es que era una persona... Pero por transparencia, doctora, ¿no podría comentarlo? ¿O por eso, son exclusivamente de la investigación? ¿Era para dar solamente información exclusivamente de la investigación? Claro, claro que sí. No había ningún otro tema externo. Eran aportes de investigación que el señor tomaba conocimiento y venía
y daba la información adecuada al tema. Algunas se recibían, algunas no. Era un abogado muy activo. También pedía que se realicen actos de investigación. Algunos se aceptaban, algunos no, como corresponde, ¿no? Lo que consideraba la fiscalía que podía tener un camino, vamos, pero en lo que no, pues siempre se la recibía y a veces quedaban ahí. La señora Quirós debe tenerlos todos en sus procesos, en los cuadernos estos que son especiales, ¿no? Toda la información que él entregó, a eso se refiere. Ujú. Ahora, también dicen que por lo menos 18 de estas reuniones se dieron cuando usted ya no tenía ningún tipo de carpeta relacionada al señor Castillo No, Val. pero los procesos de colaboración, los procesos especiales, siempre se han mantenido en el segundo despacho. Ujú, Las carpetas eh, también dicen que lo encubro por no investigarlo. Finalmente se abre una investigación contra este señor. Él mismo la solicita. Se abre una investigación. Si yo hubiera estado en contubernio, ni él se hubiera denunciado, ni yo lo hubiera aperturado. Es más, esa investigación la acumulo con otra más compleja. La acumulo ujú. para que se investigue. Y se la asigno a un adjunto. Y esa es la que ha caminado ahora hasta el pedido de prisión preventiva. ¿Quién firma la disposición de inicio? ¿Quién firma la disposición de acumulación? Soy yo. Ujú. Entonces, ¿cómo es que lo he sustraído? No es sustracción de la investigación. Ahora, Es estrategia procesal. doctor, ¿Por qué? Quiero terminar. a ver, ahí cierre la ¿Cuál idea, es por la favor. relevancia para la fiscalía de un aporte de información de este señor? Porque es un abogado, hay muchos abogados. Es porque era el abogado de César Inostroza. Ujú. Por eso. Esa era la relevancia en ese momento. ¿Y usted considera que entregó información relevante? La información incluso que él proporciona, le pongo en conocimiento, se refleja en el proceso disciplinario del señor Rodríguez Montesa y en el proceso judicial de los altos funcionarios del CNM. Y yo he acreditado en mis respuestas a la fiscalía que me investiga cómo en un auto de este reexamen que presenta el señor Gutiérrez Peve, que la Corte Suprema le rechaza, en el tenor del auto figura, ¿no? Y justo es en una tutela que interpone el señor Gutiérrez Peve a la Fiscalía, porque la Ujú, Fiscalía había dispuesto el secreto de algunos actos de investigación. Y yo precisamente, contradiciendo el método que utiliza esta señora para declarar en secreto toda la investigación, cojo los argumentos del propio equipo especial, ¿no es cierto?, de la ujú, Fiscalía Suprema, cómo evalúa y cómo ha aplicado el secreto en el mismo caso, porque estamos hablando del mismo caso, que son diferentes niveles, pero estamos hablando del mismo caso. ujú. Cómo adecuadamente la Fiscalía Suprema declaró en secreto elementos de convicción. ¿Cuáles eran? Las declaraciones del colaborador eficaz tal. ¿Se da cuenta? Ujú. Y esas informaciones eh, han sido aportadas por mi despacho en el momento en que yo estuve a cargo, y por eso es que las Fiscalías Supremas son las únicas que están avanzando. ¿O usted ha visto resultados en Ujú. primera instancia? Entonces usted rescata que la información ha servido para Por supuesto. avanzar con otros investigados, con los Mire, procesos de otros investigados. ha servido para los procesos disciplinarios en la Junta Nacional de Justicia, ha servido para los procesos de estos altos funcionarios y sobre todo, y está en la denuncia constitucional, la única denuncia constitucional del 29 de agosto Ujú. del 2019 que presentó el doctor Pablo Sánchez. ¿Cuáles son los aportes relevantes, los procesos de colaboración del despacho de primera instancia? No hay ninguna línea del proceso de colaboración del señor Ríos. ¿Se da Ujú. cuenta? Entonces, cuando yo defiendo mis procesos de colaboración y critico el que estos no avancen, no tengan, y creo que ya los han archivado todos, y que el señor Ríos tenga una condena benéfica, entonces tengo mis razones para postular estas afirmaciones. Pero eso no me convierte en integrante de ninguna organización y menos resiliente de nada. Ahora, doctora, usted le consulto, ¿no? Para que nos pueda aclarar. Usted en este proceso al que acude como testigo que me indica en el caso en el que el señor Castillo Alba denuncia al señor Walter Ríos, eh, usted señala en esa declaración
de que a raíz de las indagaciones que hizo cuando usted era fiscal del equipo especial, no encontró indicios que señalen al señor Castillo Alba como No, integrante de la eso no se ha investigación dicho. ¿Ah? criminal? A ver, Precisa ahí vamos a cuál ha precisar. sido su declaración. Esa investigación, porque uno cuando conversa con un fiscal es técnico. Yo soy muy técnica en estos temas de traslado de información, ¿no? ¿Cuál era el objeto de investigación en esa carpeta del Santa Rosa? El objeto de investigación es que las informaciones que ha vertido el señor Walter Ríos Ya. para arribar a un proceso de colaboración con relación al señor Castillo son falsas. Ese es el objeto de investigación. Ujú. ¿Y cómo empieza eso? El señor Castillo presenta una denuncia o un documento al fiscal Fernández Alarcón, que investigaba al señor Walter Ríos. Claro. Le dice, estas afirmaciones de este señor con relación a mí son falsas, es una denuncia falsa, calumniosa. Él no quiere investigar eso. ¿Qué hace? Lo desacumula y lo manda al olvido a esta fiscalía de Santa Rosa. Supongo que para que se archive, porque esos fiscales no conocen el caso, ¿no? Ya. Lo manda Pero para usted allá. qué dice puntualmente en su declaración. Me citan para que yo explique si es verdad que las afirmaciones que ha hecho este señor Ríos con relación al señor Castillo son falsas. Y yo digo, con relación a dos hechos que yo he investigado, sí son falsas. ¿Cuáles son? Ríos atribuía a Castillo haber facilitado el examen para los jueces supremos. Ujú. Esa era una atribución que estaba en su cuaderno, creo, de postulante a colaborador eficaz. Por esos hechos, le abren también un proceso de investigación al señor Castillo en otra fiscalía competente. Ya. Sucede que surge un colaborador eficaz, el señor Peña, Oscar Peña. y él reconoce ser quien habría facilitado o intermediado para que Guido Aguila pueda favorecer, digamos, a algunos postulantes a jueces supremos. Ujú. Yo corroboro esa información. Y efectivamente el señor Aguila declara, y está su declaración firmada. Se descarta entonces la posición de Walter Ríos, porque hay un testigo. ¿O me estoy equivocando? ¿No es cierto? Y además de la declaración de Aguila, hay una georreferenciación de los números telefónicos, Ujú. donde no aparece Walter Ríos. Entonces, usted solamente se refiere a dos hechos puntuales. Ujú. Ok. Pero Después me hacen otras preguntas, obviamente sobre las claro, videovigilancias. Ahí a eso también quiero decir, si es aclaro. que usted Ahí también aclaro. da alguna información, un agregado para decir que, No es bueno, no es un agregado. o menciona que a Es pesar que de estas dos investigaciones en es las que que... debemos entender que los hechos se investigan o se analizan de acuerdo al momento en el que sucedieron. Usted no Ujú. puede analizar, digamos, un homicidio del año 2002 con lo que está pensando ahorita en el 2024, ¿no? No puede. Ujú. Tiene que analizar esas y concretas Claro. circunstancias. Estas videos vigilancias de las que me estaban haciendo referencia son de abril y mayo del 2018. Entonces lo que he dicho es lo que existe en la investigación. A esa fecha no había el número telefónico del señor Castillo. La policía a mí nunca me dijo, este es el número de Castillo para intervenirlo. El número yo lo conozco en julio, cuando él se presenta. ¿No es cierto? Y esas videovigilancias son de abril y mayo. ¿Cómo iba a saber el número? Ni la policía lo sabía. Nosotros, y digo nosotros porque es el equipo policial y la fiscalía, teníamos la convicción de que el número al que Walter Ríos le pide un favor, le dice a su asesor, lleva este sobre a tal domicilio. Él va y cuando le da cuenta de que ya cumplió la orden, el señor Ríos le dice, ya te voy a decir de quién se trata, te vas a quedar con la boca abierta. Esa sola línea nos generó a nosotros, ¿quién puede ser este señor? Hay que pedir el número. Lo pedimos en la creencia de que era un abogado, porque le están llevando un sobre, una resolución judicial. ¿No es cierto? Ujú. Que sea ingeniero, que sea abogado, eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque en las organizaciones criminales todos
dicen tener un nombre o ejercer algo que no es. En esa época, nada estaba definido. Walter Ríos tenía varios apelativos, Ujú, Guido Águila también, claro. y Pero, todas las personas estaban en las mismas pero doctora, condiciones. usted hace un momento me acaba de decir que por lo menos hasta julio o esa fecha en la que usted presenta El 13 la de julio formalización, sí, el 13 de julio usted ya ya teníamos un tenía número. ciertos indicios en Sí, relación al señor Castillo Alba. ¿Usted mencionó esto en su declaración de este caso cuando la convoca? ese no era el O s- objeto de esa investigación. ¿Y usted No, prefirió no mencionar eso? correcto, Eso. correcto, Ok. correcto. ¿Y cuál es su opinión sobre el uso que hace el señor Castillo Alba de sus declaraciones, donde constantemente la menciona usted, donde constantemente Sí he escuchado hace a algo? raíz de la investigación Está en el documento de prisión preventiva, incluso el a que raíz del señor Castillo Alba, ¿no? a raíz de la investigación que me hacen, yo también me pongo a verificar y digo, pues, él sabe, pero no lo puede develar, que él tenía un proceso especial y se está defendiendo. Nadie ha Ujú. respetado esa condición. Para mí, cuando tú llegas a un acuerdo con un imputado, esto se hacen ofrecimientos mutuos porque forma parte del derecho premial, es una facultad que te da la ley, no deberían quebrarse, ¿no? Para poder llegar finalmente a que esta persona sea tu testigo de cargo en un juicio. Cuando usted, Pero em, estos procesos especiales no han y ese prosperado. proceso especial con el señor Castillo Alba pasa luego de que de usted sale del equipo a otra fiscal, Con la señora Quiroz se quedaron los procesos especiales. ya. Ujú. Es ahí donde ella dice, Usted traslada, digamos, ese proceso del señor Castillo Alba también a es que la... todo, todo, Todo todo el pasa. acervo tiene que pasar, ¿no? No, no Ujú. hay forma de que no pase. Bueno, este era muy, muy extenso. Eh, quería que lea usted. Aquí, mire, A ver, lo que la misma señora, ¿no? Léalo usted. bueno, háganos un resumen en todo caso de No, lo que con está lo que quiere diciendo es que explicar. revisando procesos de colaboración, Ya. entonces ahí se acredita que ella está a cargo, encuentra esta acta, ¿no? Y aquí está. Ujú, ya. Pero Del- no dice nada respecto de que hay un testigo protegido con un número y que este testigo protegido fue comunicado por la información que da, pues, ujú, ¿cierto? Porque se canalizan por la información. Como el caso actual ahora, la fiscal Barreto recibe una información, trata de corroborarla y luego le eleva al fiscal competente. Y a ella no le están diciendo que tiene actos de encubrimiento. ujú. Volvamos un momento a esto. Además, para terminar, A ver, el caso Cuellos Blancos empezó en el 2018. Ha habido varios integrantes de equipos especiales. Si yo hubiera cometido un delito, hace rato que otros fiscales me hubieran denunciado. Pero eso no ha pasado. Ha llegado la señora Quiroz y en el 2023 se le claro. ocurre, Ahora entiendo que usted tuvo una denuncia por la ex fiscal Jauregui, si mal no sí, recuerdo, también por encubrimiento, por el tema del del señor señor Camayo. Camayo. Ok. Se hizo todo un espectáculo mediático. Esa denuncia llegó a una fiscalía superior como corresponde a cargo de las investigaciones por delitos de ¿Sigue abierto función. o ya? ¿Qué sucede? Que hasta ahora ha pasado 2 años y no está ni calificada. Pero sigue abierta. No, no está ni abierta, porque no está ni calificada. ¿Me dejo Ya. entender? O sea, es una denuncia que ahí está y no la han calificado. ¿Y en qué despacho está? Me dice. Eso está en una fiscalía superior, que antes era de Lavado de trata. activos, ¿no? No, No. es una fiscalía superior a cargo de los delitos de función de los fiscales de esos niveles, una fiscalía superior. Y hasta ahora no ha emitido ningún pronunciamiento. Ujú, Recibió la denuncia, se la devolvió, que es un acto de prevaricato, se la devolvió a la señora Jauregui para que precise los hechos. ¿Cuándo ha visto usted que si usted presenta una denuncia, el fiscal se la devuelve para que la mejore? Es un acto neto de prevaricato y como yo lo he advertido, se han quedado ahí. No han hecho ningún acto adicional más. Yo entiendo que a un ciudadano lo citen para que esclarezca mejor los hechos que imputa, pero a un fiscal no, pues. Si un fiscal presenta una denuncia, no le puedes decir después, esclarece. entiendo que en el caso del señor, de ese caso que mencionamos, del señor Camayo, también
se refiere a un proceso especial. Creo que se También, encontraba la empresa o el señor Tamayo, también. ¿no? En este caso sí es mucho más burdo porque la decisión final, lo que hace la Fiscalía es un pedido al Poder Judicial. Y es el Poder Judicial el que dispone el descongelamiento de las cuentas. Y se descongelan porque estaban post pandemia y tenían que hacer el reconocimiento de pagos a su personal, ¿no es cierto? O sea, temas tributarios, laborales, de subsistencia de la propia Ujú, persona jurídica. Eso lo valoró un juez y finalmente tomó decisión. ujú. Por eso es que este acto de encubrimiento no camina, ¿no? Pero ahí está pendiente y ningún fiscal se toma la determinación de resolver el tema. Ujú. Ahora, doctora, le decía que quería volver un momento a esto de las reuniones que le hacía mención. Em, ¿Es normal que se reúna un fiscal sí, em, con un investigado esa cantidad de veces? Mm. No, 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 no El parece código no te sospechoso, dice, controversial. el código no te dice es una reunión, dos reuniones, incluso dice a nivel nacional. Ujú. O sea, Y doctora, no hay ¿usted, limitación. usted sabía? Ahora, hay que precisar, A ver, no precisa es ahí. que yo lo haya convocado a las reuniones, es que el señor concurre, ¿no? Él iba, Él él se concurre, acercaba. claro, él concurre, tiene información que dar. Algunas veces se le atendía, algunas veces no. Algunas veces se canalizaban con el otro fiscal que tiene el caso. O sea, esa era la forma del Ujú, trabajo. Él tenía esta forma, habían otros abogados que presentaban todo por escrito, enviaban a sus couriers o a sus representantes y enviaban todos los actos por escrito. Él ujú. mismo presentaba la documentación de manera personal. O sea, si se ponen a revisar, pues entonces revisen Hay todos. una mención de una reunión que dura 7 horas incluso, ¿no? Debe ser, ¿Duraban así esas debe reuniones? ser alguna que ha esperado algún momento y luego se le ha tomado algún Ujú. tipo de declaración, ¿no? Doctora, y ya para cerrar esa parte, ¿usted eh, tenía conocimiento de que él era un abogado ya conocido en ese entonces? Había sido abogado por lavado de activos de varios políticos conocidos, ¿no? El Sí, señor Joaquín claro, Ramírez, en fin, creo que ya, sí, claro. el caso Sánchez Paredes. ¿Usted tenía conocimiento del personaje, de quién era el abogado Bueno, que estaba involucrado? de inicio no. Cuando se presenta el 13 de julio, me da unas copias donde acredita su representación como abogado en el Callao, de algunos funcionarios del Callao, Félix y, Moreno, por si ejemplo, está en ¿no? la carpeta, y también de Inostroza Pareach. En relación a los demás casos, ya eso hemos tomado conocimiento posteriormente cuando ya esto se ha ido investigando el tema, ¿no? Ujú. De quién es. Pero antes no tenía conocimiento del señor Castillo. Es más, la primera vez que yo veo personalmente al señor Castillo es el día que él se presenta en el despacho fiscal. Por eso lo recibo. Ujú. Yo no lo conocía. ¿Y usted ha seguido un poco la audiencia de su caso de prisión preventiva? ¿Ha seguido un poco... No lo he seguido, pero después de que me notifican ajá. la investigación, la Fiscalía Superior, que habla de que la fiscal Ujú, Quiroz en su informe 3 ha pedido los audios de esa audiencia y los ha transcrito incluso. ujú, No me imagino cuántas horas, hombre, a ella utilizado para ujú. transcribir una audiencia que creo Ahí que se era ha una enterado un audiencia poco. larga. Se ha enterado ahí un poco de la Ahí he audiencia. revisado más o menos lo que se Ujú, dice, ¿no? ujú. Ahora, el señor Castillo Alba está prófugo de alguna manera, ¿no? Le han dictado prisión Ah, preventiva y no pensé se que sabe. ya estaba Ujú, detenido. No sabía que estaba prófugo. ujú. Eh, bueno, el Poder Judicial, al parecer, avalado la tesis un poco de la Fiscalía, ¿no? Más o menos, ¿cuál sería su opinión No, sobre no, el no. caso del señor Castillo No, Alba? no, O no. sobre esta prisión preventiva específica. No, no, no. Yo sé que la fiscal Quiroz, cuando sustenta, dice que en relación a la investigación que se abrió contra los que resulten responsables, pero líneas abajo se hablaban de dos periodistas, ¿no? De la actuación de dos periodistas. Ujú. em, el fiscal anterior, el señor Andy, no recuerdo su apellido, Andy Rodríguez. Andy Rodríguez, inicia una investigación en abril contra Ujú, los que resulten responsables, pero dentro de la primera parte de los considerandos, ahí sí establece hechos fácticos, ¿no? Y dice que estos periodistas habrían atacado la labor fiscal. Por este ataque que realizan estos periodistas, se disponen investigaciones contra los que resulten responsables. Claro, se cuida mucho de no decir que ujú. los está investigando, pero si es A, B, entonces C,
pues estamos hablando de ellos, ¿no es cierto? Solo que no se ponen los nombres, no se quieren poner. Esto se agrava más cuando este señor, no sé de qué manera, llega al despacho de la señora Quiroz esta misma investigación, creo que él se inhibe. Y ella, cuando ya estaba vencida, decide abrir esta, ¿no? Abre y esta la acumula. Es lo que yo he entendido de lo que ha Bueno, ella ha explicado, digamos, y lo también, que ¿no? ella Ha también ha explicado señalado, como un que la procede acumula. cronograma, claro. Nunca hemos visto en el trabajo fiscal que una carpeta vencida pueda ser acumulada a otra que tenía disposición de videos, vigilancia y seguimiento, ¿no? Entonces, por eso es que en el informe de la policía le comunican, no entendemos cuál es el objeto de investigación. Así de irregular y de arbitrario se aperturó todos estos actos de investigación, estos indicios que no son indicios. Que un periodista emita una nota, usted por ejemplo ahora, digamos que va a emitir una nota, si le pone una nota de a favor para acá, para mí, tranquila ella, incómoda yo. Pero si su nota va más para mí que para allá, lo más seguro es que usted también forme parte de una organización criminal. Y entonces así se deja en indefensión a todas las personas que queremos buscar a través de los medios que se nos escuche. De alguna forma... Entonces, ¿usted considera que no se debe investigar a los periodistas? No, es que no se deban investigar. Todas las personas podemos ser investigadas. Aquí nadie es, hasta un presidente de la República puede ser investigado. Pero Claro. primero son los hechos fácticos. ¿Qué cosa ha realizado? No primero te abro una investigación y te busco a ver qué te voy a encontrar para incriminar. Esos actos están proscritos ya. Ya no hay el sistema inquisitivo. Nosotros estamos por un derecho procesal penal constitucional, donde se respetan los derechos de los investigados y sobre todo la presunción de inocencia. La fiscalía no puede pensar es culpable y voy a buscar todo lo que corresponda. Ahora, doctora, ya para cerrar este tema y pasar a uno último, usted me mencionaba que usted derivó un informe a la Fiscalía Suprema, usted consideraba que habían ciertos indicios con la información que recibió en relación al señor Castillo Alba. ¿Cuál es su evaluación sobre la prisión preventiva que le han dictaminado? Como le digo, yo no he evaluado cuáles son todos los elementos de convicción que ha Pero a raíz de presentado. los indicios que usted considera que sí se le debería investigar, ¿está bien que se proceda con esa investigación? Si la sala superior, porque en primera instancia creo que no lo admiten, y es en apelación donde hay una sala de tres funcionarios que revisando la situación han considerado que sí existe algún riesgo de la investigación, pues ¿quién va a cuestionar la decisión judicial? ¿No? Me parece bien. Debería ponerse en orden el señor Esta Castillo. persona ya estaba investigada. Recién ahora le están pidiendo una medida. Los anteriores casos que tiene, creo que son varios, no habían, tengo entendido, postulado una medida de esta naturaleza. Recién aquí y por la investigación que yo inicio es que han logrado ahora pedirle una medida limitativa de esta naturaleza. Debería ponerse a orden, considera usted. Claro. Como toda persona que tiene un proceso de investigación, si ya tiene él una medida de esa naturaleza, pues deben tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Bien, doctora, ya por último, era inevitable, tenemos que preguntarle, porque nosotros en septiembre del año pasado publicamos una entrevista al doctor Víctor Cuba, donde él hacía referencia justamente a la existencia de llamadas entre la señora Benavides con el investigado Antonio Camayo, ¿no? Y él hacía referencia justamente a un informe de la DIVIA que había sido enviado justamente a usted. Queríamos hacerle consulta sobre ese informe. Si usted recuerda ese informe, entendemos que por la misma acta fue usted quien solicitó a la DIVIA que se haga ese levantamiento secreto, este análisis de las comunicaciones. A ver,
Yo recuerdo porque más de un medio me ha hecho la Sí, consulta. lo tenemos igual acá por si de repente quiere hacer Ujú. referencia también o quiere darle una... Esto llega, como lo ve acá, el 12 de enero y esto corresponde a una carpeta 43-2019. Ujú. En ese entonces esta carpeta estaba asignado a un fiscal. No recuerdo, no es la carpeta El principal fiscal del adjunto de caso, su despacho. sí, no es la carpeta principal del caso Cuellos Blancos, que es la 5-2018. Claro. Esta es una de las derivadas. En este momento no puedo recordar cuál sería, Ujú. pero lo cierto es que em, cuando se piden las medidas limitativas, los reportes son históricos y en tiempo real. DIVIAC tiene un sistema integral, ¿no?, Ujú. donde puede hacer vinculaciones de todas las medidas limitativas de todo el equipo fiscal. Entonces, entiendo que DIVIAC ha advertido vinculaciones en esta carpeta y lo ha comunicado o ha sido pedido, no podría, o parece que sí, porque hay un acta fiscal. Sí, sí, sí. Acá incluso hace mayor referencia incluso, ¿no? Ujú. Que es que es una respuesta, digamos, este, eh, justamente indica ahí que se Ujú. entrega un CD, ¿no? Se le entrega un Correcto. CD para que se pueda Para que se haga, analizar, exacto, se le ¿no? envía y ellos remiten la información. Ahora, lo remiten en enero y como usted sabe, a mí me cesan en funciones en febrero. Yo no he tomado acciones procesales respecto Ujú. de esa información. Se Pero, quedó en la carpeta, ¿no? pero Se supone que sí llegó a su despacho el documento como tal. llega aquí a mesa de partes, me dan cuenta y se pasa al fiscal que tiene la carpeta, Ahora, que se doctora, tramita. estas comunicaciones de aquí, que tenemos incluso aquí el detalle exacto de las hermanas Benavides, de la doctora Emma, ¿no? La doctora, este, ¿son comunicaciones que se tenían grabadas, completas, o eran solamente reportes Por de la llamadas? fecha, porque son Ujú. 2017, no veo bien si Ese es 2018. son 2018. Este, por ejemplo, de la doctora Benavides, ¿no? Que es de mayo a junio del No, 2018. estos son reportes históricos. O sea, No sobre estos no había no audios. hay audios. Ujú. Ujú. ¿Y por qué no habían audios en este Porque caso, el número del digamos? señor Camayo no estaba intervenido. El señor Camayo era por conexión por Inostroza. Ujú. El número intervenido era de Nunca se Inostroza. intervino el número del No, señor Camayo. no, Por lo tanto, eh, no hay no, audios de esas no, conversaciones. no. Formalmente no hay. Ujú. ¿Y este expediente, a dónde se deriva? Dónde llega con su salida? A quién pasa? ¿Qué fiscal es derivado? Bueno, eso forma parte ¿Quién llega? esa forma parte de mi entrega de cargo Ujú, y se queda en el segundo despacho, donde está la señora Quiroz. Es ella la que maneja esa información. ujú. Todo eso se le envía al doctor Quirós. Todo lo que está en la carpeta, pues, ¿no? Todo lo que está en la carpeta. Si eso forma parte de la carpeta, eso está ¿Era la ahí. doctora Quirós o el fiscal Cabrera, Juan Carlos Cabrera? Sí, no, no, No recuerda. sabría No. decirle, no recuerdo. ¿Por qué? Porque esto se hizo una distribución, pues. Todas esas carpetas formaban parte del despacho segundo, donde yo estaba. Ujú, Luego que la señora Castro se incorpora y que se incorpora también el primero y el tercero, ellas hacen distribución de las carpetas, ujú. ¿no es cierto? Entonces yo no recuerdo ahorita Entonces no si tiene está precisión a qué despacho exacto, exactamente. pero de que quedó Ok. en el equipo especial, está pues en el equipo especial. Ahora, la doctora Benavides se defendió en varias oportunidades, incluso para la publicación de la entrevista que se hizo, el área de prensa señaló pues que la respuesta específicamente a este reporte era que no consignaban en ninguna investigación del equipo especial, que no estaban estos documentos dentro de ninguna carpeta, dentro de ninguna investigación del equipo especial. ¿Usted tomó conocimiento de estas Sí, declaraciones? claro. ¿Sabía? ¿Qué opina al respecto? Yo no puedo opinar más nada porque yo salgo en febrero, hago la entrega de cargo y cada fiscal asume la carga que le corresponde. Yo no podría decirle ahora dónde están estas investigaciones. Me parecía extraño que dijeran que no aparecen, porque deben estar ahí, ¿no? Ahí está el cargo. Ujú. Entonces, ¿de dónde sacan estos cargos? O sea, no entiendo. Si no están, ¿cómo aparecen estas Ujú. fotografías o estas Bueno, eso es impresiones? la versión de la doctora Benavides, ¿no? Mm. Como defensa que ha dado, Tengo ¿no? entendido que la señora Quiroz le elevó un informe, porque es lo que ella dice en la declaración que hace, que le eleva un informe la señora Quiroz diciendo que no existen. Ujú.
Ah, la doctora Quiroz, usted tiene esa información. Esa es la información que da la doctora Benavides por un Ujú, informe que le dan del despacho. Y sale en un medio, no me acuerdo si es en La República. Sí, debe ser. ujú. Ahora, ¿era dable que se podría abrir investigaciones a las personas que aparecen en estas Como le digo, comunicaciones? como le digo. Una persona puede comunicarse indefinidamente con muchas personas. Ujú, El hecho de ver un registro no te hace partícipe de ningún delito, ¿no es cierto? ujú. A menos que tú tengas, por ejemplo, investigando al señor Camayo y dentro de sus investigaciones él refiera que esto ha cometido actos ilícitos con tales y tales y tales personas. Ahí sí profundizas, ¿no es cierto? Pero me parece exagerado decir que porque una persona se comunica con 50, Ujú, los 50 tienen que formar parte de la investigación. Bueno, ya es decisión, en todo caso, del fiscal que asume este informe. Debe ujú. tener un objeto concreto y el objeto concreto es determinar, porque como es una 49, tiene un objeto concreto. ¿Me dejo entender? Ujú. Dentro de una Tiene carpeta investigados concretos, hay, se refiere. exacto, no, pero más que los investigados, porque los investigados pueden Hechos, ampliarse, hechos, exacto. ya. O sea, el objeto concreto, ¿qué se investiga? Un homicidio, un tráfico, no sé, pues un peculado, ¿no? El hecho. Ujú, Y sobre ese hecho tú caminas a investigar, vas encontrando más personas. Ah, y justo también está en la línea de la claro, conversación, va entrando la investigación, ¿no? Pero esto llega en enero y esto tiene que caminar, claro. pues tiene que caminar, ¿no? O Pero sea, de lo que no. se va encontrando dentro de una carpeta también puede generar otras, ¿no? A partir de los hechos o nuevos investigados que puedan aparecer. Depende ya de la... Mire, por casos de organización criminal, desde mi experiencia, no es estratégico, digamos, separarlos en carpetas individuales, Ujú, porque cada una corre un plazo distinto y si quieres que sean acreditar una organización criminal, pero cada carpeta corre por su lado, entonces se te hace más difícil porque los abogados litigan de manera independiente cada una. Imagínate que te planteen una tutela o una excepción de improcedencia y una carpeta se archive. ¿Cómo quedan las demás abiertas que supuestamente estarían vinculadas? Entonces, ujú, no es muy estratégico eso. Si hay personas que están vinculadas a un hecho, el código incluso establece que la acumulación es obligatoria. O sea, no, hay normas procesales para investigar hechos que vinculan o hechos conexos. Se acumulan o se desacumulan, pero todo de acuerdo a la norma procesal. ¿No? ujú. O sea, Bien, no es tampoco un manejo arbitrario de la información que se tiene. doctora, y ya para terminar, ¿cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo ahorita en la fiscalía, con luego que se ha hecho público este caso que se conoce como la fiscalía y su cúpula de poder, en donde vinculan a los asesores de la señora Benavides, ahora la apertura de esta investigación, la situación actual de la institución? ¿Cómo evalúa todo esto que se ha ido conociendo y que ha generado una crisis mucho más grave de la que Yo he parece que ya formado viene? parte del Ministerio Público por más de 15 años. Desde que he empezado mi trabajo, lo he hecho con mucho compromiso, siempre velando por la institución, la institucionalidad y el principio de jerarquía. Es muy importante en una institución pública, más aún en esta que esto tiene la labor de investigar delitos, procesarlos y obtener sentencias condenatorias de ser probados los hechos, Ujú, ¿no es cierto? Pero también es verdad que este orden jerárquico mmm, y este respeto al superior no te hace partícipe, ¿no? De actos irregulares que puedan cometer los, esto, las autoridades superiores al rango. Desde mi punto de vista, cuando he estado en el cargo y se han advertido irregularidades de los altos funcionarios de la Fiscalía Suprema, se han puesto en conocimiento, ¿no? ujú, Y en este caso, creo que la Fiscalía, cuando ha advertido actos irregulares de la fiscal de la Nación, también los ha puesto en conocimiento y eso es lo que se debe hacer. Es lamentable, sí, que dentro de las esferas de dirección de una institución prime mucho el tema de
que no me investiguen a mí y por eso es que busco, también lo hizo la señora Ábalos en su entonces, en su momento, que no le investiguen por el tema este de sus certificados, la actual por el tema este de su tesis y, y ahora Ujú. cosas que son personales, ¿no es cierto? Y que se Claro. utiliza el cargo para que no lleguen a tus investigaciones. Lo bueno es que hay fiscales que sí alzan la voz, que hacen su trabajo y presentan las denuncias como corresponde. Eso no significa que existan ya las responsabilidades, estamos empezando recién. Estos casos tendrán que investigarse, tendrán que afiatarse, tendrán que demostrarse con elementos de cargo y presentarse ya en su momento oportuno a un juicio debido donde se le dé el derecho de defensa también y se pueda definir el grado de responsabilidad respecto de todas estas situaciones que se ven que no funcionan bien, ¿no? Ujú. Una institución como el Ministerio Público requiere de funcionarios con decisión y autonomía. Si no es así, no tenemos garantía de tener un proceso judicial para cualquier ciudadano común que busca justicia y que tenga equidad. Por ejemplo, actos como investigar así, con, Ujú. faltando los procedimientos procesales solo por buscar una finalidad que me parece ya personal, no se debe utilizar tampoco la facultad y el proceso penal para ir buscando perjudicar a las personas que no te son afines, ¿no es cierto? O sea, estamos en un estado donde se debe cumplir las garantías constitucionales. Donde usted tiene derecho a caminar Ujú. libre, donde yo tengo derecho a caminar libre, pero si he cometido un hecho delictivo, tiene que acreditarse. Tiene que existir el hecho primero Ujú. para que se investigue, no al revés. Bien, bien, doctora, le agradecemos por este tiempo, A por esta ustedes. entrevista. Estaremos ya en otra oportunidad seguramente conversando. Muchas gracias. Buenas tardes.